Buenos días, Richard. ¿Cómo está? Buenos días. No le escucho. Buenos días. Buenos días, don Richard. ¿Me escucha? ¿Cómo amaneció? Bien, ¿y usted? Buenos días. Vamos a dar comienzo al tema entonces, porque estamos retrasaditos. Vamos a ver el tema de la hipoteca. Les estaba informando de que hoy es el último día de clase. ¿Ah? El próximo fin de semana es el examen. Entonces, vamos a ver el último tema ahorita, que es la hipoteca. Sí, ¿Me escucha, don Richard? internet un poco lento. ¿Mm? Sí. En el artículo 3771, nuestro Código Civil define lo que es la hipoteca. La hipoteca es entonces un derecho constituido sobre los inmuebles o derechos reales del deudor o de un tercero en beneficio de un acreedor para asegurar sobre los mismos el cumplimiento de esa obligación. Estamos hablando que con el inmueble va a garantizar el cumplimiento de esa obligación. En el derecho helénico se reconoció la hipoteca, pero con características diferentes al del derecho romano. Pues en el derecho romano se aplicó originalmente tanto la hipoteca tanto a los bienes muebles como inmuebles, aunque después se vino empleando sobre los bienes inmuebles, pasando con estas limitaciones al derecho moderno, ¿verdad? En la actualidad se reconoce la hipoteca mobiliaria y ambas garantías, la hipoteca y la prenda, tienden a encontrarse nuevamente. Vamos a hacer una pequeña introduccióncita sobre la hipoteca. En nuestro derecho, por ejemplo, se puede constituir hipoteca sobre las aeronaves, sobre buques y frutos de los inmuebles. Las naves abren folios en el registro de inmuebles y todos los títulos inscribibles sobre ella se asientan incluyendo la hipoteca, según el artículo 3799 de nuestro Código Civil. La hipoteca de las naves aéreas fue creada por el Código de Aviación, ¿recuerdan? El Código de Aviación del 18 de mayo de 1956. Completado por un reglamento de registro de la propiedad, ¿verdad?, aeronáutica del 20 de mayo de 1958. Estamos hablando de 63 años, ¿verdad? Las características de la hipoteca. Es importante este tema, muchachos, porque cuando nosotros andemos litigando, podemos llevar juicios de hipoteca, podemos llevar juicios sobre los inmuebles, ¿verdad? Y ustedes saben de que aquí en nuestra legislación nicaragüense, la hipoteca, ¿verdad?, es una figura que es utilizada para que ante el incumplimiento del deudor, el acreedor se pague con el bien, ¿verdad?, que pertenece al deudor. Entonces, la principal obligación es del deudor. Y decíamos que las obligaciones accesorias son los fiadores. Eso lo miramos en el tema de la fianza. Entonces, ¿cuáles son las características de la hipoteca? Pues decimos que es un derecho real. Claro que es un derecho real, porque es una modificación que sufre el principal derecho real en Nicaragua, que es la propiedad. No produce desplazamiento del inmueble. Claro que no, porque el inmueble está adherido a la raíz del suelo. Es un derecho accesorio.
Decíamos porque ante el incumplimiento de la obligación del deudor que tiene la obligación principal, entonces la hipoteca, las escrituras, el inmueble va a pagar, ¿verdad? Accesoriamente la deuda del deudor. Y decimos que es un derecho indivisible, no se puede dividir. En cuanto a las clases de hipoteca, ¿verdad? Vemos que atendiendo a su origen pueden ser convencional, judicial o legal. Convencional porque surge la hipoteca de un acuerdo entre las partes, pero si nosotros hablamos que es judicialmente, entonces estamos hablando que el juez está ordenando, ¿verdad? Que se venda el inmueble, ¿verdad? O que se constituya hipoteca sobre los bienes del deudor. Y legalmente porque así lo manda la ley. Según se constituye, ¿verdad? Por las partes, por la ley o por el juez, pero pueden ser, ¿verdad? Generales, o sea que se afectan todos los bienes del deudor, ¿verdad? Y especiales si solo afectan un bien determinado. Y atendiendo a la publicidad pueden ser pública u oculta. Las generales u ocultas son rechazadas por el derecho hipotecario moderno, ¿verdad? Seguimos hablando de las características de la hipoteca. Dentro de estas características, la hipoteca dice que es unilateral. ¿Por qué decimos que es unilateral? Porque normalmente el único obligado es el deudor, ¿verdad? O tercero constituyente. De aquí que se sigue generalmente el hecho de decir que es unilateral. Decimos, ¿verdad? Que, a ver, perdón, se pega la computadora. Permítame. A ver, decimos que es accesorio, ¿verdad? Porque ¿quién tiene la principal obligación? El deudor. Y entonces el inmueble el acreedor va a pagarse con el inmueble accesoriamente, ¿verdad? Decimos que también es gratuito u oneroso, claro que sí. Por lo general, cuando nosotros damos las escrituras de la casa a otra persona, puede ser un familiar, puede ser un amigo, le estás prestando las escrituras de tu casa si usted es un tercero. Pero cuando uno constituye hipoteca, por lo general, se constituye sobre el inmueble que usted es titular. Pero si usted no tiene, usted le puede decir, mire mamá, présteme las escrituras de la casa, voy a hipotecar la casa, necesito pagar, ¿verdad? Entonces, pero generalmente la hipoteca es gratuita. Pero decimos que es onerosa, claro que sí, porque puedes decir a un amigo, mira, préstame las escrituras de la casa, yo te voy a dar tanto, voy a hacer un préstamo, pongamos en garantía la casa y así con un poquito que agarren vos y otro poquito que agarre yo, pues trabajamos los dos con la plata, ¿verdad? Entonces podemos decir que es oneroso también, ¿verdad? Porque le estás dando un porcentaje o algo a la otra persona que te está facilitando las escrituras de su casa. Bien, dentro de estas características también podemos decir que es un contrato que se puede celebrar con un tercero. Y es lo que te decía, puede ser tu mamá, puede ser un amigo, puede ser un familiar, ¿verdad? Generalmente este contrato pues se celebra entre deudor y acreedor, ¿verdad? Pero podría obligarse entre un tercero, ¿verdad? Porque si tu mamá te puede ayudar a prestarte las escrituras de la casa, ella es un tercero, ¿verdad? Surgiendo lo que doctrinariamente se llama como fianza real, ¿ya? Es una fianza real. ¿Ves? Entonces, decimos que es solemne. ¿Por qué? Porque tiene que ser la hipoteca. De acuerdo a la ley 698, tiene que ser constituido en escritura pública. ¿Por qué? Porque tiene que entrar al registro a ser inscrita. Y para poder inscribir una hipoteca, tiene obligatoriamente, eso es uno de los requisitos que establece la ley 698, tiene que estar constituida en escritura pública, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Cuando ya miremos nosotros Civil 6, vamos a ver todo lo que dicen de los registros públicos. Dentro de los elementos del contrato de hipoteca, pues está el consentimiento. Sabemos que los contratos se perfeccionan con el consentimiento entre las partes. Y la hipoteca es otro consentimiento también.
Capacidad para enajenar. O sea, usted tiene que tener esa capacidad para poder enajenar el inmueble. ¿Qué significa eso? De que el inmueble usted tiene que ser titular o por lo menos haber conseguido una tercera persona que esté dispuesta a prestar las escrituras de su casa para constituir la hipoteca a favor de un acreedor que no es de él, ¿verdad? Sino que él es un tercero. Y el objeto en el artículo 3799, nuestro Código Civil señala que pueden ser objetos de hipoteca todos los bienes que puedan hipotecarse, ¿verdad? Todos los derechos reales como el usufructo, la hipoteca, pero no el uso y la habitación, eso no se puede hipotecar. Y tampoco la servidumbre, ¿verdad? No pueden enajenarse tampoco, eso lo dice el artículo 1548. Dentro de los elementos del contrato, tenemos que dentro de los elementos del contrato está la obligación que puede garantizarse con la hipoteca. Puede garantizarse, decimos, las obligaciones. ¿Qué tipo de obligaciones vas a garantizar? Las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Esa es otra clasificación que la miramos dentro de las obligaciones. Que las obligaciones pueden consistir en dar, hacer o no hacer algo, ¿verdad? Y las obligaciones sujetas a la condición suspensiva o resolutoria. Y en cuanto a su origen, también las contractuales, las cuasicontractuales, delictuales, cuasidelictuales y las legales. Todas esas obligaciones, ¿verdad?, pueden generar una hipoteca. Dentro de otro elemento de este contrato de la hipoteca está la causa. Para determinar las causas es preciso distinguir si el constituyente es el deudor, ¿verdad?, o el tercero. Tenemos que saber quién es el deudor y quién es el tercero. Si la hipoteca que constituye el deudor, su causa será la misma de la obligación principal. Si la hipoteca es otorgada, entonces por el tercero, ¿verdad?, se limita a constituir la hipoteca sin expresar causa. Cuando el tercero no recibe ningún beneficio a cambio de la hipoteca, la causa será la mera liberalidad, ¿verdad? Porque te la estoy prestando y lo que a mí me interesa es que me la devolvas, que me devolvas el inmueble, ¿verdad? Porque yo te la presté, no te estoy cobrando porque no es a título oneroso, ¿verdad?, sino que es por amistad, por familiaridad, ¿verdad? Ahora dice, entonces, sí, porque él no recibe, decíamos, ¿verdad?, ninguna contraprestación de parte del deudor, ¿verdad?, en este contrato. Bien. Ahora vamos a ver los efectos que produce el contrato, ¿verdad?, que produce el contrato de hipoteca. Con relación a los bienes, dice el artículo 3774 de nuestro Código Civil, que la hipoteca se extiende a todo lo accesorio, a las mejoras naturales, a las construcciones, ¿verdad?, sobre terreno vacío, etcétera. Y con relación al dueño del bien hipotecado, pues el dueño continúa. Perdón, don Richard, ahí va una barata. Estamos en la calle aquí, se oye todo. Bien, con relación al dueño del bien hipotecado, entonces el dueño continúa siendo el propietario y poseedor del bien. Tiene uso, disfrute y dominio. Eso lo dice el artículo 3836 de nuestro Código Civil. Y con relación al acreedor, ¿verdad?, la hipoteca concede al acreedor el derecho de vender el inmueble, perseguir el inmueble y derecho de preferencia, que en el momento en que alguien se presenta en quiebra, ¿a quién le van a pagar de primerito? Si se están presentando en quiebra es porque no le pueden pagar a los 40 acreedores. Pero entonces, al que tiene constituida una hipoteca, a ese le van a pagar de primero, porque tiene derecho de preferencia. Esa es una de las características que tiene el derecho de propiedad, ¿verdad? Derecho de preferencia y derecho de persecución. ¿Cómo se extingue la hipoteca? Ya vamos a terminar. Yo lo miro que está en la calle, don Richard. ¿En dónde está? En la calle, ¿verdad? Ya vamos a terminar, tranquilo. ¿Cómo se extingue la hipoteca? La hipoteca se extingue, tanto la hipoteca, la fianza y la prenda se extinguen. Uno, por vía directa, y dos, por vía consensual, es decir, por consentimiento entre las partes. Bueno, vamos a ver la extinción directa o principal. Puede ser la renuncia de la hipoteca, ¿verdad?, la pérdida de la cosa, las condiciones y plazos y derechos resolubles o condicionales.
Cuando usted renuncia de la hipoteca, pues se puede renunciar expresamente en escritura pública y también la renuncia tácita, la tácita no es aceptada. Ahora, pérdida de la cosa, claro, si se perdió la cosa puede que se perdió parcial o totalmente, ¿verdad? Entonces, si se perdió totalmente, se extingue la hipoteca, ¿verdad? Las condiciones y plazos, el derecho real de hipoteca, decíamos, puede constituirse en forma condicional, desde cierto día hasta cierto día cierto, ¿verdad? Recuerden de que eso desde un día hasta otro día, según los plazos, usted puede constituir la hipoteca. Derecho resoluble o condicionado, es decir, extinguido el derecho, resoluble, revocable o condicionable, también se extingue la hipoteca, ¿verdad? Y entonces, ya, ahora también otra forma de extinguirse la hipoteca es a través de la expropiación. De acuerdo al artículo 3788 de nuestro Código Civil y 14, 19 y 28 de la Ley de Expropiación, ¿verdad? Los acreedores hipotecarios intervendrán en el juicio de expropiación para pagarse de acuerdo a su preferencia. Las hipotecas también en parte indivisa, de acuerdo al artículo 3802. La hipoteca sobre una parte indivisa del inmueble en comunidad queda sujeto a la partición de manera. Es decir, usted puede hipotecar su parte indivisa. Usted y su hermano son dueños de este inmueble, pero usted puede hipotecar su parte indivisa, ¿verdad? Pero el acreedor no va a ser, no va a tomar esa parte indivisa hasta que se dé la desmembración de ese inmueble, ¿verdad? Después tenemos la purga de las hipotecas. El legislador tiene interés en cancelar la hipoteca cuando se produce la venta del inmueble en pública subasta ordenada por el juez y con citación de los acreedores hipotecarios. Eso es todo en cuanto a la hipoteca, don Richard. Le agradezco mucho su participación. Sé que está en la calle, no sé si está trabajando. Le agradezco mucho. Y recuerden, el próximo fin de semana es el examen, ¿verdad? Para que se preparen. Y primeramente Dios, pues yo tal vez una pregunta, profe. Sí, dígame. Una pregunta. Dígame. Usted decía que puede renunciar a la hipoteca. Ajá. Pero la pregunta es, mire, si yo soy el que solicita, porque la hipoteca es parte de una solicitud de un préstamo, ¿verdad? Así es. Entonces, si yo soy el que solicita el préstamo, yo soy el que pongo en garantía. Sí. Algo, ¿verdad? Sí. Entonces, en garantía hipotecaria. Pero yo soy el deudor. Entonces, si yo soy el deudor, yo no puedo renunciar a la hipoteca en ningún momento. Sí. O ¿quién ahora, es el que puede renunciar? Yo le voy hable más alto. Yo le voy a explicar. Si usted es deudor y usted se fue al banco a solicitar un préstamo y usted le dio en garantía las escrituras de su casa al banco, sí, el banco no se las va a devolver, a menos de que usted pague la deuda, ¿verdad? Y usted dice, no, sí, yo no quiero seguir con esta casa hipotecada. Yo no quiero ya seguir hipotecando mi casa, no la quiero perder, pero creo que tiene que hacer. Usted ya firmó con garantía hipotecaria, pagar, ¿verdad? Entonces, se puede renunciar a la hipoteca, pero tenés que pagar la deuda, ¿ya? Ahora, de otra manera que se puede extinguir la hipoteca es que la casa se destruye por un caso fortuito o fuerza mayor, ¿verdad? Entonces, la casa se destruye, ¿con qué vamos a responderle al deudor? No tenemos con qué. ¿Cómo es? Perdón, al acreedor, no tenemos con qué, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, don Richard? No, esa más que todo era para saber. Sí, pero es que no es que está comprometida, está dada en garantía. No crea que el banco le va a devolver las escrituras, a menos que usted pague, ¿verdad? Sí, pero ahora, una cosa es ser fiador y usted decir, ya no quiero seguir siendo tu fiador, ¿verdad? Entonces, perfectamente bien se puede. Se busca otro fiador y se cambia el fiador. Pero eso no extingue la obligación, porque la deuda está ahí. La deuda no se ha extinguido con haber cambiado el fiador. Así es. ¿Verdad? Entonces, pero sí se puede cambiar. Pero en el caso de la hipoteca, el banco tiene, a menos que usted se busque otra casa y le diga, ya no voy a hipotecar esta casa, voy a hipotecar aquella otra. ¿Ya? Entonces, ya usted libera la hipoteca sobre de su casa, ¿verdad?
pero Sí. es una forma de decir que se extinguió la hipoteca. La hipoteca, o sea, que el bien esté respondiendo, pero no es que la obligación se extinguió, porque si la obligación usted la extingue, inmediatamente se extingue. Al extinguirse la obligación accesoria, principal, se extingue el accesorio es la hipoteca. Mientras usted no pague, no se va a extinguir la hipoteca. A menos que usted le diga al banco, yo te voy a ofrecer este otro inmueble, ya no voy a constituir hipoteca sobre esta casa, sino que sobre de otra. Entonces la única manera, la única manera de renunciar es anticipando el pago. Exacto, exacto. Es que es mentira. ¿De dónde? El banco te va a devolver las escrituras a menos que le pague, porque el banco no va a perder nunca. Y aunque Al por contrario, asunto, si usted no paga, el banco te va a llevar a pública subasta esa casa y para aunque por, recuperar su plata. y Dígame. aunque por asunto, aunque por causa de asuntos fortuitos fuera, por ejemplo, desbaratada la casa, la garantía está perdida, pero la deuda sigue. Exacto, la deuda está ahí. Lo que va a hacer el banco es venirte a embargar todo lo que tengas para poderse pagar la deuda, porque ya se extinguió la garantía, que era la hipoteca en este caso. Bueno, don Richard, entonces eso ha sido todo en cuanto al tema de la hipoteca. Muchas gracias por su tiempo. Sé que está en la calle, lo miro que está en la calle con el teléfono. Le agradezco mucho, ¿verdad? Su participación y su esfuerzo. Recuerden, el examen es el próximo fin de semana, ¿verdad? Ok, profe. Para que estén listos. Yo voy a montar el examen temprano, si Dios quiere, como miércoles. Ya lo estoy montando. Y estoy con toda la buena voluntad de darle guía, ¿verdad? A ver si me pongo de aquí en la tarde o mañana en la tarde a hacer la guía y yo se las mando por el WhatsApp. ¿Oyeron? Para que me le avise a los muchachos. Ok, profe, le agradezco, gracias. Como no, está bien. Buen día, don Richard. Gusto de verlo. Igual, profe. Gracias.